Todo comienza el 5 de octubre del año 1975, cuando la agrupación guerrillera Montoneros ocupa un regimiento de infantería en la provincia de Formosa, dejando un saldo de 12 militares muertos y otros 15 para la organización armada. A este ataque lo llamaron Operación Primicia. Este hecho, sumado a la crisis política y económica del gobierno de María Estela Martínez de Perón, provocó que las Fuerzas Armadas establecieran una fecha concreta para el golpe, el 24 de marzo de 1976. La Junta Militar estaba conformada por Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti. El poder se repartía en el 33% para cada fuerza. Por encima del presidente de facto, Jorge Rafael Videla, mandaría una junta militar, aunque Videla conservaría la jefatura del ejército. Emilio Eduardo Massera encabezaría la Armada y Orlando Ramón Agosti la Fuerza Aérea. Esa organización tripartita sería el órgano supremo del Estado. Este nuevo gobierno se denominó a sí mismo como Proceso de Reorganización Nacional, comenzando una etapa de persecución y desaparición de todos los integrantes de cualquier organización opositora a la Junta, es decir, a cualquiera que piense diferente a ellos. Antes de continuar, debemos hacernos una pregunta. ¿Era este el golpe más militar de la sucesión de golpes del siglo XX? En cuanto a la ocupación y control de todos los estamentos del Estado, podríamos decir que sí. En cuanto a la masiva presencia de militares en las calles, también. Y en cuanto a los métodos de propaganda y posesión de todos los medios de comunicación, no caben dudas. El tema más importante a analizar es el de la represión y persecución. El ejército era capaz de llevar detenidos y desaparecer personas a plena luz del día, y ni imaginar durante las noches, cuando irrumpían en bares y lugares de reunión para llevarse a quienes quisieran con total impunidad. Esto afirma la teoría de que se trataba del gobierno militar más violento de nuestra historia. Ahora volvamos y repasemos cómo era posible que tanta violencia haya sido permitida en el ámbito mundial. En casi toda Latinoamérica se venían sucediendo golpes de Estado, los cuales afectaron a todos nuestros países vecinos. El gran impulsador de estos golpes era Estados Unidos, que a través del llamado Plan Cóndor pudo establecer un control en la región, la cual, según ellos, era la más peligrosa del mundo y a la cual veían como una frontera de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué buscaba Estados Unidos con todo esto? Básicamente era un método de establecer una hegemonía y una tutela en América Latina, porque teniendo la experiencia de la Revolución Cubana y el avance del socialismo en Chile, temían que los demás países se inclinaran para el bloque de Oriente en la Guerra Fría, lo cual dejaría a los soviéticos mejor posicionados. Además de la lucha contra el comunismo, había otro objetivo: obstruir a los sindicatos, a los medios de difusión, a las universidades, a los partidos políticos y a la cultura, música, arte, cine, literatura, etc. Básicamente, exterminar todo lo que generara un mínimo revuelo contra el mismísimo Plan Cóndor. Los militares latinoamericanos, por su parte, compartían la misma ideología norteamericana. ¿Por qué sucede esto? Simple, los generales que tomaron el control del Estado se habían formado en academias militares estadounidenses, donde obviamente les enseñaban a combatir el comunismo y exterminar a todo aquel que se relacione con ello. La doctrina llega a formar una parte importante de la ideología de las Fuerzas Armadas en América Latina, quienes por primera vez extienden su papel de defensores de las fronteras nacionales con la defensa contra su propio pueblo. La dictadura denominaba a todos los que no cumplían con sus órdenes como subversivos y traidores de la patria, por lo que no debían gozar de ningún tipo de derecho, sino que debían ser totalmente exterminados. Todas estas denominaciones y acciones venían directamente de la formación nacionalista y anticomunista que recibieron de sus colegas estadounidenses. ¿Qué sacamos como conclusión? El Plan Cóndor funcionó a la perfección.
Los gobiernos militares latinoamericanos acataron perfectamente la idea de represión y persecución infundida por sus maestros norteamericanos, dejando un saldo de aproximadamente 200 desaparecidos en Uruguay, 300 en Brasil, 400 en Bolivia y casi 3.000 en Chile. Pero donde alcanzó el mayor número de víctimas fue en la Argentina, donde el número asciende a 30.000. Y para terminar, ¿cómo se produce la caída de estas dictaduras tan fuertes y tan bien organizadas? Es la pérdida de interés de Estados Unidos en la región hacia los años 80, ya que la Guerra Fría estaba casi controlada por el bloque capitalista. Además, los países latinoamericanos sufrían una gran crisis económica debido al endeudamiento que habían provocado los gobiernos militares. En el caso de nuestro país, la Guerra de Malvinas fue un factor determinante. Una gran deuda externa, hiperinflación e instituciones que no funcionaban, sumado a acuerdos de las Fuerzas Armadas con los partidos políticos, derivó en un debilitamiento de las mismas y el llamado a elecciones en 1983, que culminó en el regreso definitivo de la democracia.